Bienvenidos a SS Costes. Para poder explicar cómo funciona este software es importante repasar algunos conceptos iniciales, específicamente en la configuración del presupuesto, de qué partes se compone un presupuesto y cuántos tipos de presupuestos existen. Bueno, dicho esto, vamos a decir que el software SS Costes está preparado para controlar cualquier tipo de obra, independientemente del tamaño, y también permite controlar obras por el sistema de las partidas o por el sistema de los recursos. Nosotros vamos a hacer un ejemplo y vamos a trabajar a continuación con el sistema de las partidas, porque el sistema de los recursos no lo tenemos en este ejemplo para poder explicar el software, pero cuando ya lo conozcan perfectamente se van a dar cuenta que no existe ningún inconveniente para hacer control por recursos. Bueno, vamos a explicar primero cómo se confecciona un presupuesto, cuáles son las partes de un presupuesto y qué es exactamente una partida y cómo se determina su costo. Bueno, todos los presupuestos, independientemente que el presupuesto lo hagamos de una forma o de otra, todos los presupuestos se componen de la siguiente estructura. Aunque sea por recursos, siempre se componen de la misma estructura. Los presupuestos tienen una parte que se llama costes directos, que se refiere a la mano de obra, materiales, máquinas, equipos, subcontratos y varios. Alguien podría decir subcontrato no es un recurso, efectivamente, pero yo lo manejo como un recurso, igual que varios. ¿Por qué lo manejo como un recurso? Pues porque para mí es una fuente de costes y por lo tanto es una manera muy sencilla de administrar los costes. Los costes directos de una obra siempre son estas cinco cosas, no hay más, siempre es igual. El coste indirecto de una obra se refiere a los costes que no se pueden relacionar directamente con una partida exacta, determinada. Por ejemplo, una partida, por ejemplo, una zapata, nosotros no podemos saber cuánto de la zapata, el coste de la zapata representa las oficinas, cuánto representa los almacenes, las energías eléctricas, el combustible o la fotocopia de la obra. Por lo tanto, estos costes se relacionan con los costes indirectos, son los costes indirectos de la obra. Podréis observar que cuando se trata, por ejemplo, de salarios de profesionales o arriendos de oficina, estos costes están afectados por el plazo. Por eso es que muchas veces los costes indirectos son costes que existen aunque no se ejecute la obra. ¿Por qué? Los estamos pagando. Estamos pagando los salarios de los profesionales que están en obra, estamos pagando los arriendos de las oficinas o arriendo de alguna máquina o de algún grupo electrógeno. Puede que no estemos pagando fotocopias, perfecto, pero estamos pagando otras cosas. A continuación vemos que están los gastos generales. Los gastos generales son gastos que corresponden a la empresa en sí misma. Por ejemplo, el gasto del salario del gerente, de la secretaria, gasto del contable, el abogado, los estudios de la obra se hacen carga a gastos generales. Normalmente, casi siempre, este concepto de gastos generales, nuestro gerente o el dueño de nuestra empresa nos lo suele entregar a los profesionales como un porcentaje, que puede ser pues, oscilar entre un 8%, un 15%, un 12% de el total de la suma de estos, los costes directos más los indirectos. Suele ser así, ¿no? Ahora, ¿cómo llega el gerente a determinar eso? Bueno, eso es otra historia, pero suele ser así. Digamos, nos tiene que entregar el gerente de nuestra empresa un porcentaje, decirnos, oye, el 12% de todos los costes de esta obra, es decir, directos más indirectos, son gastos generales. Perfecto. Y punto. Y nosotros no nos preocupamos nada de nada más. Y finalmente está el beneficio industrial, que es otro porcentaje que también decide el dueño de nuestra empresa. Decide qué porcentaje de los costes directos e indirectos va a ser el beneficio de la obra. También lo decide. Con lo cual, los gastos generales y los beneficios industriales, tanto esto como esto, son porcentajes de la suma de los costes directos más indirectos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué lo digo? Simplemente porque nosotros en nuestro software SS Costes, estos costes, gastos generales y este beneficio industrial no lo controlamos.
Es decir, no está dentro de nuestro control. Nosotros solamente controlamos costes directos y costes indirectos de la obra. Vale, ¿qué pasa ahora? A continuación vamos a explicar cómo se hacen los presupuestos. Ya hemos dicho que se hacen de dos maneras. Se pueden hacer por recursos o por partidas. Normalmente las obras medianamente organizadas, ordenadas, importantes, medianamente importantes, se hacen por partidas. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que vamos a mostrar a continuación. Como digo, nosotros recibiríamos por parte de nuestro cliente una serie de capítulos con sus correspondientes partidas. En este caso, como es una rotonda, hemos recibido pues, un capítulo 1 que dice que el primer capítulo es la demolición y limpieza, que se compone de dos partidas, demolición de calles y limpieza de terreno, cuyas unidades son metro cúbico y una partida global. Estas cantidades y mediciones son entregadas por nuestro cliente. Nosotros tendríamos el derecho de poderlas volver a medir. Perfecto, es decisión nuestra si volvemos a medir o no. Estas nos las ha entregado nuestro cliente. Nosotros nos las vamos a creer. Porque es un contrato a medición abierta, o sea que si hacemos más cobramos más, si hacemos menos cobramos menos. Si fuera una suma alzada, pues evidentemente tendríamos que controlar muy bien la medición. Pero eso no es materia del software, es ese costes. Si a alguien le interesa ahondar un poco más en temas de estrategia y de presupuestos y de control, pues con mucho gusto yo puedo asesorarles y asistirles en forma independiente. A continuación solamente vamos a explicar cómo funciona el software. Bueno, aquí tenemos las partidas, ¿no? Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es calcular el coste directo de la partida, de cada una de las partidas, tal como lo explicamos antes, es decir, con sus correspondientes recursos. Es decir, mano de obra, materiales, máquinas, equipos de contrato y varios. Esto que está aquí, que son los costes indirectos, los vamos a calcular también, pero cuando sepamos el plazo de la obra, de lo que nos va a costar el tiempo de ejecutarla, y cuando sepamos también, y cuando podamos, y lo podamos saber exactamente qué es lo que nos vamos a gastar en este tipo de costes, y los vamos a colocar en un capítulo aparte. ¿Podríamos colocarlo dentro del presupuesto? También, efectivamente, dentro de costes indirectos, como un coeficiente, como un porcentaje sumado. Podemos, pero yo no lo hago así. Yo lo coloco fuera porque lo controlo, precisamente por eso, yo lo controlo. Si no, no lo podría, no tendría sentido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que estas son las partidas y a continuación vamos a ver cómo se hace el cálculo del coste directo. Bueno, por ejemplo, yo aquí tengo ya preparado uno, yo tengo el recurso aquí, los recursos son la mano de obra, materiales, ya, bueno, yo me los inventé para que existieran todos, para que ustedes más o menos vean cómo se hace. La mano de obra tiene peones, oficiales, pintores, si es que tenemos, si no es un subcontrato, los tenemos, pintores o algún fontanero, etc. Su unidad de medida, la hora. El precio unitario, pues 8 euros, 3 euros y medio, inventado. Rendimiento por unidad, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que por cada metro cúbico que yo ejecuto, necesito que este peón, ¿no es cierto?, especialista, trabaje 0,35 horas. Perfecto. ¿Cómo llego yo a este 0,35? Eso es materia de otro tema, pero es lo que yo he estimado en base a mi experiencia, en base a lo que yo he visto en otras obras. Yo creo que esto es necesario, que este peón trabaje 0,35 horas. Y creo que también el oficial de primera debe trabajar 0,2 horas. Por lo tanto, multiplicando esto por esto, me da 2,8 y esto por esto me da 5,7 y en total la mano de obra me cuesta 5,5 euros por metro cúbico. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues hay varias explicaciones, especialmente porque las demoliciones de calles tienen muchas acometidas y muchas cosas hay que hacerlas a mano, por no destruirlas. Bueno, ese es el motivo por el cual existe este concepto dentro de lo que es una demolición de calles de una rotonda. Materiales, bueno, estos están inventados, estacas de madera, sprays de pintura, clavos para, no sé, clavar alguna regla o alguna cosa, cintas de marcado, punto. El precio unitario de estos materiales son los que están aquí, estos de aquí hasta aquí, y los rendimientos por cada metro cúbico son estos que están aquí. ¿De acuerdo? Yo los multiplico y los sumo, y esto lo que me da es 0,5. Pues debería darme de 0,6, pero lo que pasa es que hay algún redondeo aquí que yo no he podido, no sé por qué no ha dado 0,6, pero es un redondeo simplemente.
Lo mismo pasa con las máquinas. Retromixta, ¿no es cierto? La pago, no está dentro del subcontrato, está fuera, que hay un subcontrato de demoliciones, pero yo tengo una que es mía para hacer mi parte, que es la que me interesa a mí, que son las partes delicadas de la obra. A 30 euros por hora la hora, que la máquina retromixta invierte 0,166 horas por metro cúbico, etc. Y así es como yo llego a el cálculo del coste directo. Y esto sería el coste directo de la obra, no es el indirecto, el directo. Y ahí están los 9 euros que he puesto yo de mi coste directo. Y todas las partidas se calculan igual. Esto es un cálculo de presupuesto por partidas. Y aquí están los recursos. Estos son los recursos. No voy a entrar en la diferencia entre un presupuesto hecho solo con recursos y sin partidas. Existen presupuestos que se hacen solo con recursos y sin partidas. Por supuesto que existen. Si alguien está interesado, yo le puedo enviar un modelo. Es muy sencillo. Simplemente es que no se pone nada. Simplemente materiales a bulto, horas a bulto de mano de obra, máquinas, etcétera. Todo a bulto y nadie sabe exactamente a qué corresponde cada cosa, pero se puede hacer. Muchas reformas se hacen así, muchas reformas pequeñas se hacen a bulto. Bueno, ya hemos determinado cómo llegamos al coste directo de la obra. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que hace ese costes? En este caso, ese costes lo que hace es ir imputando diariamente el coste de la mano de obra, por ejemplo, mano de obra o materiales, no diariamente, he dicho diariamente porque solamente es mano de obra y máquinas. Diariamente, mano de obra o máquinas a la partida según la que se está gastando. En este caso, si está trabajando en la partida 1.1, lo que va a hacer ese costes es ver, no es ese costes, sino que lo va a hacer el capataz de la obra, es ir introduciendo en unas planillas que vamos a mostrar a continuación los gastos de mano de obra o máquinas. ¿Por qué digo mano de obra o máquina? Porque los materiales se dan de salida, normalmente se hace salida de almacén al final de la obra o al final del mes. No quita eso que nosotros podamos ir apuntando los materiales que vamos utilizando a lo mejor en demoliciones de calles. No lo impide. Pero normalmente los materiales se controlan a finales de mes bajo un procedimiento denominado salidas de almacén. Subcontratos, lo mismo. Los subcontratos se controlan a final de mes. Se mide la obra ejecutada por el subcontratista y se le paga. Por lo tanto, esto se hace a finales de mes. Esto también se hace a finales de mes, estos controles. Por lo tanto, diariamente lo único que controlamos es el recurso de mano de obra y el recurso máquina. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es ir apuntándolo en unas hojas diariamente. De momento no estamos viendo cómo funciona exactamente y cómo volcamos los datos al software SSCostes. Estamos hablando de forma genérica. Sabemos entonces que existen unas planillas y que esto es un control por partida. Ahora vamos a ver las planillas. Esto es una planilla muy sencilla. Vosotros podéis hacer otra diferente, no hay ningún problema. Yo le he colocado de esta manera, las horas aquí, el día aquí. ¿Qué es lo que hace esta planilla? Simplemente nosotros vamos apuntando todos los días qué es lo que hace el trabajador Jorge Sánchez García, que aquí lo tenemos, en la obra. ¿Qué decimos? Pues que el día lunes 15 de septiembre del 2014 estuvo trabajando en la partida 3.1 desde las 8 de la mañana hasta la 1. Luego se fue a comer y luego estuvo en la 5.1 trabajando desde la 1, desde las 2 de la tarde, 2 hasta las 19 horas. Por lo tanto, hizo una hora extra. Esa hora extra está apuntada aquí, ¿no? Trabajó 8 horas normales y una hora extra. El día martes, pues estuvo en la 3.1, estuvo 3 horas, 1, 2, 3. En la 3.1, de 12 a 1 estuvo en la 5.2, fue a comer, 6.3, desde las 2 de la tarde a las 6. Luego estuvo en la 18-19 horas en la 6.1 nuevamente, vuelve ahí. A las 20, a 19-20 horas 8.2, 8.2. Bueno, en total estuvo 3 horas, 8 horas normales, 3 horas trabajando. Lo podemos apuntar de esta manera, o si hay, pues
siempre está en la misma partida, pues podemos apuntarlo de esta otra forma. Es decir, no existe una regla para apuntar estas horas. Esto lo apuntamos todos los días. ¿Por qué? Pues ya veremos más adelante por qué se hace. Esto mismo lo hacemos con las máquinas. También apuntamos las máquinas. Como podéis ver, acá tenemos la máquina que ha trabajado el lunes en la 2.1, el martes también, esto también estuvo en la 4.2, en la 5.3, este día hizo 9 horas, este día hizo 8. ¿Por qué lo hacemos todos los días? Pues ya os lo explicaremos cuando llegue el momento de explicar detalladamente el software. Perfectamente, entonces cuando llegue el momento iremos explicando detalladamente cómo funcionan cada una de estas planillas, por qué se utilizan, pero yo creo que cuando vayan escuchando el software van a ir recordando esto y van a ir entendiendo mucho mejor. Por eso lo explico de esta manera. Recuerden esto, todo presupuesto siempre se compone de estos conceptos: directos, costos indirectos, gastos generales y edificio industrial. Siempre es igual, ¿de acuerdo? Nosotros solamente vamos a controlar costes directos y costes indirectos. Y lo vamos a hacer, como lo he dicho, imputando a las partidas de nuestro presupuesto, a las partidas, los correspondientes gastos de mano de obra, ya sean materiales, máquinas, etc. ¿Y cómo lo vamos a imputar? Eso es lo que va a explicar el software, eso es lo que va a hacer el software. Eso es lo que va a permitir que ustedes tengan un control muy detallado de vuestra obra. A continuación vamos a ver una introducción a SS Costes y vamos a empezar con la explicación. Muchas gracias.